Desde los antiguos mapas enigmáticos de la Antártida hasta las cascadas de sangre, las momias heladas de focas e incluso gigantescas pirámides ocultas bajo el hielo. El continente nevado guarda muchas más incógnitas de las que podemos imaginar. Hoy, en el canal Top Facts, 15 de los descubrimientos más impresionantes hechos en el extremo austral del planeta. Pónganse cómodos. Será realmente interesante. La Antártida no es solo desiertos helados, sino también un auténtico polígono para descubrimientos científicos increíbles. Aquí, entre los fríos y la oscuridad perpetua, científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur hicieron una sensación. Descubrieron microorganismos capaces de alimentarse del aire. Estas diminutas bacterias no necesitan luz solar ni el calor de las entrañas del planeta. Les basta con hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono para sostener la vida. Además, son capaces de soportar condiciones extremas, bruscas oscilaciones de temperatura, radiación ultravioleta, congelación y descongelación, sequía y completa oscuridad. Los científicos analizaron muestras de suelo recogidas en las zonas de Robinson Ridge y Adams Flat y detectaron dos nuevos tipos de bacterias, WPS2 y AD3. Su capacidad única de extraer literalmente energía del aire abre nuevos horizontes para la ciencia, porque si seres así son capaces de sobrevivir en las condiciones más duras de la Tierra, quién sabe, quizá exista vida similar en otros planetas. Este hallazgo da la vuelta a nuestra comprensión misma de lo que es la vida y qué formas puede adoptar. Y, admitámoslo, la sola idea de comedores de aire en algún lugar bajo los hielos antárticos suena como el comienzo de una novela de ciencia ficción. Cuando imaginamos montañas, en la mente aparecen picos majestuosos que se elevan hacia el cielo. Sirven de telón de fondo para paisajes asombrosos y atraen a los exploradores. Pero bajo la capa helada de la Antártida se oculta algo difícil incluso de imaginar. Todo un sistema montañoso que recuerda, por su aspecto, a los Alpes europeos. Armados con radar y sensores gravitacionales, los científicos emprendieron una expedición para cartografiar las zonas subglaciales de la región de las montañas Gamburtsev. Muchos esperaban encontrar una meseta uniforme, pero en su lugar, los instrumentos revelaron un relieve fascinante. Picos y valles conservados intactos bajo una capa de hielo de 2 kilómetros. La geofísica Fausia Facoli, del Servicio Antártico Británico, explicó que estas cumbres jagged, afiladas, hayan sobrevivido indica que el casquete glaciar se formó muy rápidamente, como si hubiera conservado bajo sí el antiguo relieve. Este descubrimiento cambia las ideas de los científicos sobre cómo se formaron los glaciares y cuán vulnerables son ante el calentamiento global. Porque si el hielo surgió en su día con tanta rapidez, ¿quién puede decir a qué velocidad es capaz de desaparecer? Ahora pasemos a uno de los objetos más inquietantes de la Antártida. Se trata del colosal glaciar Thwaites, al que los científicos apodaron el glaciar del juicio final. Esta gigantesca masa de hielo, situada en el oeste del continente, lleva años manteniendo en tensión a todo el mundo científico. Su anchura alcanza aproximadamente 120 kilómetros y desempeña el papel de una barrera gigantesca que contiene enormes masas de hielo de la Antártida Occidental. Si Thwaites comienza a desmoronarse con rapidez, podrían seguirle los glaciares vecinos, lo que conduciría a un aumento global del nivel del mar. Por eso el nombre juicio final no suena solo aterrador, sino plenamente justificado. Los científicos ya ven señales inquietantes. Aguas oceánicas cálidas socavan el glaciar desde abajo, y su línea de contacto con el mar retrocede gradualmente. Predecir un escenario de colapso total es difícil, pero las consecuencias serían catastróficas para las regiones costeras de todo el mundo.
Al mismo tiempo, es importante entender, Thwaites no es el único indicador de cambios globales, pero es casi un símbolo de lo frágil que es el sistema climático de la Tierra. Su destino depende directamente de cómo cambie la temperatura del planeta y, por eso mismo, este glaciar se observa con especial atención. Entre los numerosos descubrimientos en la Antártida, hay uno que agita especialmente las mentes. Se trata de una pirámide enigmática descubierta en imágenes satelitales en el año 2009. Este enorme objeto, como oculto bajo el hielo, recuerda de manera asombrosa a las pirámides de Egipto, con 4 caras triangulares regulares y una simetría casi perfecta. Muchos investigadores y teóricos de la conspiración se hicieron la pregunta: ¿acaso es obra de una antigua civilización que pudo existir aquí antes de que la Antártida se convirtiera en un desierto helado? Unos suponen que es un monumento de una cultura desaparecida. Otros hablan de posible origen extraterrestre. Y los escépticos están convencidos de que no es más que un capricho de la naturaleza y un juego de luces en las imágenes. Pero una cosa es indudable: la idea misma de que bajo la cúpula de hielo pueda esconderse una estructura artificial da vuelta a nuestra comprensión de la historia, porque la Antártida es el último lugar en la Tierra donde cabría esperar un hallazgo semejante. Y esto asombró incluso a experimentados polares. En las laderas de los valles secos de McMurdo, a decenas de kilómetros del mar, los científicos encontraron cuerpos de focas, conservados a la perfección en la sequedad helada del aire. Estas momias yacían allí cientos y quizá miles de años, pero parecían como si los animales hubieran muerto muy recientemente. El gran enigma es cómo llegaron criaturas marinas tan lejos del agua. Una de las versiones dice que fuertes vientos tormentosos desviaban a las focas de su rumbo y se perdían entre las nieves, hasta morir de frío y hambre. Otra teoría propone que los animales se internaban conscientemente en el continente, buscando nuevos lugares para colonias, pero no lograban sobrevivir. Estas momias heladas se convirtieron en un regalo inestimable para la ciencia. Gracias al clima extremadamente seco y a las temperaturas bajo cero, los tejidos se conservaron tan bien que los investigadores pudieron estudiar no solo el aspecto externo, sino también los órganos internos de los animales. Esto permitió saber más sobre qué comían las focas, de qué enfermedades padecían y cómo cambió el ecosistema del Océano Austral a lo largo de los últimos siglos. Lejos de ojos humanos, en las frías aguas del Atlántico Sur, se encuentra un objeto poco conocido pero de suma importancia: la fosa de las Islas Sandwich del Sur. Es una depresión oceánica de gran profundidad que durante mucho tiempo permaneció en el misterio. Solo en la década de 1980, gracias a estudios sísmicos, los científicos pudieron registrar plenamente su tamaño y sus particularidades. Aquí chocan 2 placas litosféricas, la sudamericana y la de Sandwich del Sur. Una se hunde bajo la otra formando una zona de subducción, y eso significa que en esta región son posibles terremotos muy fuertes y actividad volcánica. La fosa se ha convertido en un auténtico laboratorio para los investigadores. Guarda claves para comprender cómo se forman las profundidades oceánicas y qué fuerzas se esconden en las entrañas del planeta. Cada nuevo paso en su estudio abre más enigmas y recuerda lo poco que sabemos sobre las profundidades del océano mundial. Bajo la capa de hielo antártica se esconden no solo rocas y aguas congeladas, sino auténticas cápsulas del tiempo. Los científicos han descubierto aquí las muestras de ADN más antiguas, que lograron conservarse millones de años. Estos hallazgos se llaman ADN antiguo sedimentario o ceda-DNA, y literalmente abren puertas al remoto pasado de la Tierra. Todo comenzó en el año 2019.
Cuando investigadores del programa internacional Ocean Discovery realizaban trabajos en el mar de Scotia, al norte de la Antártida. En los sedimentos del fondo hallaron por casualidad fragmentos de ADN y más tarde, durante el análisis, se descubrió. Una parte de ellos se había conservado más de 1 millón de años. Para comparar, el récord anterior pertenecía a ADN del permafrost del Ártico, alrededor de 650.000 años. Es interesante que la mayor parte de las muestras encontradas pertenezca a eucariotas, es decir, plantas, animales y hongos, y no a bacterias o virus. Con todo, una parte significativa del material corresponde a diatomeas, organismos microscópicos que hoy también constituyen la base de los ecosistemas marinos. Estas huellas genéticas son como fragmentos de un mosaico que permiten reconstruir la historia climática del planeta. Muestran que, hace aproximadamente 5 millones de años, en el océano austral se produjeron grandes picos de actividad del fitoplancton, y eso significa que, en la antigüedad, el clima era muy diferente, y el estudio de estos ADN ayuda a entender qué cambios nos esperan en el futuro. Imaginen un río de casi 460 kilómetros de longitud, oculto bajo una capa de hielo de 1 kilómetro de espesor. No es ciencia ficción, sino la realidad de la Antártida. Los científicos descubrieron un gigantesco río subglacial que fluye hacia el mar de Weddell, recogiendo bajo sí las aguas de 4 poderosos glaciares. Lo descubrieron con ayuda de radar de penetración de hielo durante prospección aérea. Y cuando quedó claro que bajo el hielo se ocultaba un sistema de ríos y lagos conectados entre sí, fue un auténtico impacto científico. La cuenca de este río, por su superficie, es comparable a Francia y Alemania juntas. Sus aguas fluyen bajo los glaciares Instituto, Moller, Academia y Foundation, y luego van directamente al mar. Y, lo que es especialmente importante, si estas masas de hielo empiezan a derretirse activamente, el río subterráneo puede acelerar el proceso y llevar a un aumento catastrófico del nivel del mar global, hasta 14 metros. Por supuesto, esto no sucederá en un solo día, pero el hecho mismo de la existencia de una arteria acuática subterránea así obliga a los científicos a mirar de otro modo el futuro de la Antártida y de todo nuestro planeta. Parece increíble que en el reino del frío, de los vientos helados y de la noche polar pueda existir vida. Pero la Antártida vuelve a romper estereotipos. Aquí, justo bajo el hielo, se descubrieron acumulaciones enteras de fitoplancton, diminutos organismos fotosintéticos que no solo sobreviven, sino que se reproducen activamente. El estudio lo encabezó el físico Christopher Horvath, de la Universidad de Auckland. Su equipo utilizó instrumentos especiales, sensores submarinos Argo, que realizaron más de 2.000 inmersiones en el océano austral desde el año 2014 hasta el año 2021. Recogían muestras de agua y registraban la presencia de pigmentos característicos del fitoplancton. El resultado fue una sensación. Casi 90% de las mediciones mostraron un aumento brusco de la biomasa del fitoplancton, incluso antes de que el hielo marino empezara a retirarse. Resulta que, incluso bajo el hielo espeso, se filtran rayos de sol suficientes para la fotosíntesis y para la formación de verdaderos jardines en flor subglaciales. Este descubrimiento tiene un valor colosal. No solo cambia las ideas sobre la vida en condiciones extremas, sino que sugiere una idea. Si tales organismos pueden existir aquí, quizá haya vida similar en otros mundos. Por ejemplo, en Europa o en Encélado. Hoy, la Antártida es un reino de hielo, pero millones de años atrás era una tierra muy distinta. Los científicos encontraron pruebas de que, en tiempos del período Cretácico, aproximadamente 75 millones de años atrás, aquí ardían incendios forestales regulares. La investigación fue realizada por un grupo de paleobotánicos de Brasil y Chile,
En la isla Rey Jorge hallaron muestras de vegetación antigua cuyos restos conservaron inclusiones de carbón. Eso significa que aquellas plantas se vieron repetidamente sometidas al fuego. La causa de los incendios eran volcanes activos, cuyas erupciones encendían constantemente los densos bosques de la Antártida. Y este descubrimiento cambia la visión del pasado del continente. Resulta que no siempre fue un reino congelado, sino que en otro tiempo fue una tierra viva y fogosa. Estos datos son importantes también porque muestran que el clima y la naturaleza de la Antártida cambiaron más de una vez. Y el actual calentamiento global es solo un nuevo giro en una larga historia de transformaciones. Hay uno de los enigmas de la Antártida que durante décadas no dejó en paz a los científicos. Son enormes agujeros en los hielos, las llamadas polinias. Aparecen de repente en pleno centro del manto helado y luego desaparecen como si no hubieran existido. Por primera vez se observaron estos extraños agujeros en la década de 1970, gracias a satélites. Y entonces parecían algo casual. Pero en el año 2017 ocurrió algo extraordinario. En los meses más fríos, cuando el hielo debía estar especialmente firme, en medio de la Antártida, se abrió una polinia gigantesca de casi 4.000 kilómetros cuadrados. En 2 meses se expandió hasta dimensiones increíbles y luego volvió a desaparecer con la llegada del verano. Los científicos se devanaron los sesos durante mucho tiempo para entender qué provoca tales fenómenos. Y solo recientemente, un equipo de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi halló la explicación. La culpa la tienen potentes ciclones. Cuando masas de aire cálidas y frías colisionan sobre el Polo Sur, surgen vientos huracanados con velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Elevan enormes olas de hasta 16 metros de altura, rasgando el hielo y creando esos enormes agujeros. Pero tales polinias no son solo una curiosa anomalía. Desempeñan un papel crucial en el ecosistema. Se convierten en pasillos para focas y pingüinos, y también en lugares donde el fitoplancton se desarrolla activamente. Además, los científicos consideran que estos fenómenos pueden ser un indicador de cambios climáticos, ya que, con el refuerzo de los ciclones, las polinias aparecerán con más frecuencia, influyendo tanto en la atmósfera como en el océano. La Antártida oculta bajo el hielo no solo ríos y montañas, sino toda una red de volcanes. Científicos de la Universidad de Edimburgo dieron la campanada. Bajo la parte occidental del continente encontraron casi 100 volcanes subglaciales. Algunos de ellos, en altura, se comparan con gigantes alpinos, alcanzando hasta 4 kilómetros. Hasta ese momento nadie sospechaba siquiera que pudiera haber aquí tantas cumbres volcánicas. Y ahora quedó claro, la Antártida Occidental, por la cantidad de volcanes, supera incluso a África Oriental, que antes se consideraba una de las principales regiones volcánicas del mundo. Estos volcanes duermen por ahora, pero su presencia provoca inquietud. Si se produjera una erupción, podría perturbar seriamente el equilibrio del manto glaciar. Los flujos de lava y el calor son capaces de debilitar los casquetes de hielo, acelerando su desplazamiento hacia el océano. Y eso, a su vez, conduciría a una subida acelerada del nivel del mar. Los investigadores advierten, el deshielo provocado por el calentamiento global puede incluso despertar a parte de estos volcanes, porque cuanto menos presión ejerce la cúpula helada, más fácil le resulta a los volcanes abrirse paso a la superficie. En la historia de la Tierra ya hubo casos así. En Islandia y en Alaska, tras el final de la última glaciación, los volcanes se volvieron especialmente activos. La Antártida bien podría repetir ese escenario, y este descubrimiento es una señal alarmante para toda la humanidad. La historia conoce muchos artefactos enigmáticos, pero el mapa de Piri Reis con justicia figura entre los más asombrosos. Fue creado en 1513,
por el célebre almirante otomano y se conserva en los muros del Palacio de Topkapi en Estambul. El mapa dejó atónitos a los científicos por su increíble nivel de detalle. En él se representan las Américas, oficialmente descubiertas solo décadas después. Pero lo que más sorprende es que en el mapa pueden distinguirse los contornos de la Antártida, y no cubierta de hielo, sino con cadenas montañosas y línea de costa. Como si el cartógrafo la hubiera visto en tiempos prehistóricos. ¿Cómo pudo Piri Reis plasmar en el mapa lo que la ciencia moderna descubrió solo gracias a los satélites? Hay versiones de que utilizó mapas antiguos, perdidos con el tiempo. Pero también hay hipótesis más audaces. Unos hablan de una civilización desaparecida con conocimientos increíbles. Otros, de fuentes extraterrestres o incluso de viajes en el tiempo. Los escépticos, por supuesto, dudan de la autenticidad de los detalles y consideran el mapa un simple conjunto de coincidencias. Pero el hecho permanece. El artefacto obliga a replantearse las ideas habituales sobre cuánto sabía realmente la humanidad del planeta en la profunda antigüedad. Entre los infinitos paisajes blancos de la Antártida, hay un lugar que parece creado por la propia naturaleza para provocar un espectáculo inquietante. Son las llamadas cataratas de sangre, que brotan del glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo. Por primera vez, este fenómeno lo observó en 1911 el geólogo Griffith Taylor, y desde entonces agita las mentes tanto de científicos como de viajeros. Imaginen, de la masa nívea del hielo brota un chorro de agua rojo intenso, como si la tierra misma sangrara. En realidad no hay nada místico aquí. El agua está saturada de hierro y sal. Cuando entra en contacto con el aire, se produce oxidación, y el líquido adquiere ese característico tono rojo, herrumbre. La fuente de este mal flujo de sangre espeluznante es un lago subglacial que quedó aislado del mundo exterior millones de años. Allí, en condiciones de oscuridad total, frío y alta salinidad, se formó un ecosistema único. En el agua habitan microorganismos capaces de existir en condiciones extremas, donde la vida parecería imposible. Este descubrimiento es especialmente importante para la ciencia. Muestra cuán tenaz es la vida y cómo puede adaptarse incluso a las condiciones más duras. Además, el estudio del glaciar de sangre ayuda a los científicos a comprender mejor cómo pudo surgir la vida en otros planetas. Porque si los microbios sobrevivieron aquí, ¿por qué no habrían de existir? Por ejemplo, en Marte o en los satélites helados de Júpiter y Saturno. Y para terminar, un descubrimiento que se parece más a un fotograma de una película de ciencia ficción. En las frías profundidades del Océano Austral, junto a las costas de la Antártida, los científicos descubrieron una nueva y asombrosa criatura que recibió el nombre de lirio de mar antártico de fresa. A primera vista, este ser recuerda a algo extraterrestre. Tiene alrededor de 20 largos tentáculos, parte de ellos lisos y parte cubiertos de plumas. Su longitud puede alcanzar los 20 centímetros y al mismo tiempo realmente parece una fresa, solo que con curiosos brazos que se extienden en todas direcciones. Este hallazgo pertenece al biólogo marino Greg Rouse y a su equipo de la Universidad de California. Los científicos estudiaron durante mucho tiempo las profundidades marinas y descubrieron no solo esta especie, sino varias variedades más, antes desconocidas, de lirios de mar plumosos. Todas pertenecen a la familia de los equinodermos, parientes cercanos de las estrellas y de los erizos de mar. La particularidad del nuevo ser es que sus pequeños bultitos fresa en la parte superior de los tentáculos le ayudan a aferrarse firmemente al fondo marino, mientras que los propios tentáculos sirven de trampa para la comida. Antes, la ciencia conocía solo una especie similar en la Antártida, y ahora ya son 8. Este descubrimiento demuestra que bajo los hielos del Océano Austral se ocultan muchas más formas
de vida de las que solemos imaginar. Y quizá los hallazgos más sorprendentes aún nos aguarden por delante. Si les gustó nuestro episodio, ahora mismo vean nuestros videos anteriores, que aparecieron en su pantalla, y hasta el próximo encuentro en el canal Top Facts.